Foro Jurídico. Incorpórese a este espacio de reflexión dedicado a las voces expertas en el terreno del derecho. Acompaña al doctor Elías Huerta Psijas. Foro Jurídico. El derecho al alcance de todos. Muy buenas noches a todo el auditorio. Yo soy Janet Huerta y estaré acompañándolos en esta edición de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Y pues esta noche tenemos a un invitado muy especial. Como ustedes saben, en el portal de Foro Jurídico contamos con una sección pues muy innovadora que se llama Abogado Digital. Y precisamente pues el objetivo es empezar a difundir todos los temas jurídicos que conciernen ahora en la era digital, en las redes sociales, los derechos digitales, toda la jurisdicción de Internet. Y pues está con nosotros hoy Jaime Díaz Limón, quien además de ser un renombrado abogado digital, también es colaborador en la columna de Foro de Propiedad Intelectual de la revista Foro Jurídico. Y pues le agradecemos mucho que esté con nosotros. Jaime es obviamente especialista en derechos digitales. Trabajó también en Walmart como especialista de contratos de desarrollo de software. Fue también parte del equipo que implementó pionero en el juicio en línea en el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, bueno, la verdad es que es un joven abogado que siempre que nos acompaña, que nos comparte un artículo, nos ilustra con estos temas. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, y es un honor otra vez compartir mesa contigo y con tu auditorio, porque estos temas sabes que nos apasionan. Claro, pues les vamos a platicar hoy de un tema que le hemos denominado solución de controversias en medios digitales. La realidad es que pues uno de los grandes debates del abogado digital es si el derecho tal y como lo conocemos ahora rige y se puede aplicar igual en redes sociales, al final de cuentas, primero por la velocidad a la que giran las cosas, que a veces no es la misma velocidad a la que resuelven los tribunales. Entonces, bueno, déjenme, antes de empezar con el tema tan interesante, les voy a comentar, a invitarlos a escucharnos en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo este programa por Facebook Live, también por Twitter, @Foro Jurídico. En Facebook nos encuentran como Foro Jurídico. También nos puede escuchar por internet en la página web redfm921.com, o por la app. También la puedes cargar, la app de Radio Centro, y escucharnos por ahí. Estamos en Guadalajara en el 700 de AM y Monterrey, Nuevo León, en el 1540 de AM. Pues bueno, ahora sí empezamos con este apasionante tema, y vamos a empezar hablando un poco de la solución de controversias en medios digitales. Es decir, si yo tengo un problema en Internet, en una red social, ¿cuál es la mejor forma de solucionarlo? Y vamos a empezar hablando de los mecanismos con los que ya cuentan algunos medios en Internet de autorregulación. Primero que nada, quisiera preguntarte sobre la jurisdicción en las redes sociales, Jaime. Tuvimos aquí hace un par de programas y también una entrevista en la revista Foro Jurídico a un abogado, Ulrich Richter, que precisamente gana un caso en Google, contra Google, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que sí se puede juzgar a Google en tribunales mexicanos, porque en el momento en el que él demanda, pues Google argumenta y dice que no tienen oficinas en México y que por eso no procede la demanda, y después de un largo tiempo, pues resulta que resuelve la Corte que sí tienen oficinas y que sí pueden demandar aquí, ¿no? Ahí mi primer pregunta en este caso, y que justo lo comentábamos con Ulrich, era, bueno, ¿cuál es el objetivo? Porque después de 2 años, él consigue que sí se demande a Google, pero su objetivo, que es que bajen un blog que le está afectando su imagen, pues lleva 2 años sin poder ser bajado de la red, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja o cómo podemos interpretar qué legislación resulta aplicable en las redes sociales en el mundo? Ok,
La regla general es que estamos aplicando legislaciones americanas, lo cual muchas veces puede llegar a complicar al abogado latinoamericano y al usuario latinoamericano porque no estamos enterados de cómo funcionan esos mecanismos. Esa es la primera barrera con la cual nos podemos enfrentar. Afortunadamente hoy en día el tema y la barrera del lenguaje ya lo podemos superar de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Gran parte de estas plataformas poderosas, estos titanes digitales, tienen una versión en español o bien pues tienes al acceso de un clic, un traductor que te puede permitir entender que estás firmando, que difícilmente leemos que estamos firmando, ¿no? En este caso en particular de Google me parece que es un elemento medular, sí, importante para para el criterio, para el Poder Judicial mexicano, para nuestro sistema normativo, sí es bueno, pero también nos deja un antecedente de lo engorroso, de lo lento del engranaje judicial que puede llegar a ser atacar un titán digital de este tamaño, ¿no? No puedo referir el nombre de mi cliente por respeto, pero poniéndolo en polos, ¿no? En tanto que el renombrado abogado Ulrich, un especialista en el área penal, se enfrenta a esta situación en contra de Google. 2 años después obtiene por parte de la Suprema Corte de Justicia una resolución a través de la cual se dicta que efectivamente sí somos competentes. Ok, ¿ya gané? No, ahora tenemos que resolver el fondo y tenemos que ver si efectivamente tenemos que quitar el blog y vamos a ver bajo qué mecanismos quitamos esa mención, porque no voy a bajar todo mi blog, tengo que ver qué aparatos voy a eliminar del blog, ¿no? Ese tema se sigue resolviendo. Por otro lado, el abogado Jaime Limón, sin periodicazos ni nada, un cliente lo llama y le dice, ¿sabes qué? Tengo un problema porque subieron una fotografía de mi mamá fallecida. La mamá falleció en un asalto y la gente de los diarios, tanto periódicos impresos como periódicos digitales, le toman una fotografía en la CEMEFO con un balazo en la cabeza y dicen que fue una narcovenganza. Ayúdame a que esto ocurra. Tenemos 2 vías. O me aviento de esos pleitos en contra de todos estos periódicos digitales, en contra de Google y cada uno de los mecanismos que permite, los motores de búsqueda y cada una de las búsquedas que aparecen en contra de los blogs, o bien busco la manera de resolverlo digitalmente. Digitalmente, la respuesta que se obtuvo promedio en estas plataformas, en estos contactos con periódicos y los mecanismos de solución que propone Google y sus blogs fue de 6 días. En 6 días ya teníamos una respuesta, y no solamente una respuesta relacionada, estamos analizando su caso. No, efectivamente, consideramos que viola las políticas de nuestro sitio y la información se baja. Inclusive la quitamos de nuestros buscadores, algo que nos puede llevar 2 procedimientos diferentes en el orden tradicional. El que está intentando el abogado Ulrich, que es daño moral, y por otro lado un procedimiento que se tendría que intentar ante el INAI, que son paralelos, nunca tocan ese punto. Si yo tratara de hacer lo que está haciendo ahorita el abogado Ulrich con los clientes que me llegan, me tardaría alrededor de 2 o 3 años, lo cual lo dijiste bellísimamente en tu introducción. Con la velocidad de las conductas que ocurren en Internet, no daría una respuesta eficaz el aparato gubernamental, y nosotros como abogados digitales estaríamos respondiendo a la necesidad de los clientes. El hecho de que se suban este tipo de imágenes o este tipo de operaciones que pueden afectar su persona, su personalidad y su dignidad, necesitan una respuesta ágil, y afortunadamente las plataformas, al menos las grandes, permiten ya mecanismos de autorregulación eficientes. Que me gustaría también, Jaime, de hecho, parte de lo que platicaba Ulrich es que, bueno, su primera instancia sí fue acudir a Google, porque al final de cuentas ellos tienen sus políticas en Blogger, que es esta plataforma, en donde dice que cualquier contenido que viole derechos de autor, pues es prohibido, ¿no? O sea, no se puede subir, pero que nunca recibió respuesta. Nos comentas que existen estos mecanismos ya por parte de Google. Platícanos un poco de cuáles son, cómo funciona, o sea, ¿le escribes a Google directamente o cómo funciona? El asunto está en llegar a la ventanilla adecuada, ¿no? Recuerdo que cuando estuve en la carrera, los maestros siempre nos decían, tienes que ir a oficialía de partes y tienes que presentarte con doña o don tal, es el que se está comiendo la torta abajo del reloj y luce así, ¿no? Porque aparte siempre es la misma persona en esos aparatos gubernamentales, 25 años trabajando en el mismo puesto, ¿no? Y es el que te va a poner el sello, entonces no te puedes pelear con esa persona. Lo mismo funciona en Internet. Muchas veces creemos que, ya tengo un nombre de contacto, le voy a mandar un correo. Hay que recordar que aparatos administrativos y empresariales como Google no es una persona.
Estamos hablando que son millones de personas alrededor del mundo trabajando para este motor de búsqueda. Y si yo le mando el correo a alguien que era de soporte, a lo mejor en lo que se lo manda, el que era de privacidad o que se lo manda legal, pues ahí es donde voy a tener una respuesta poco ágil. Yo no quería dar el comercial y decir el Blogger, pero ya lo dijiste. Blogger te pone un apartado donde te dice contáctanos, te dice por qué quieres contactarnos, te vas al link de violación de derechos de autor o violación de imagen o datos personales, le das clic, le pones tu nombre, le pones el URL que consideras que está violentando, le das un screenshot, también te pide mandar screenshot, y tienes que mandar un muy breve silogismo argumentando por qué crees que viola las políticas. Claro que para ello hay que conocer las políticas, lo cual se insiste, y en los programas que hemos tenido la oportunidad de compartir tú y yo, se insiste el que el hecho que nosotros como abogados y como usuarios tenemos que conocer qué estamos firmando cuando le damos sí acepto entrar a Blogger, sí acepto entrar a Facebook, ¿no? Si yo considero que está violando esas políticas que ya se supone que conozco, en ese momento ya tengo la facultad de mandar esta solución. Yo te estoy poniendo aquí un tiempo promedio de respuesta de 6 días, que es lo que llegué a obtener, pero por ejemplo en el caso Blogger, al día siguiente yo ya tenía respuesta. Me mandaron un correo tan simple como, la información se bajó, por favor no responder el siguiente correo. En menos de 24 horas yo tenía abajo ese perfil, y la realidad es que, pues a comparación de los 2 o 3 años que le puedo decir a mi cliente, ¿qué crees? Que tu mamá sigue en internet con el balazo en la cabeza y lamento que así sea, pero nuestros tribunales aún no lo resuelven, que no estoy peleado contra los tribunales ni me quiero pelear con ellos porque muchas veces piso ahí, pero de poderle decir a mi cliente con tranquilidad, ya se resolvió. O sea, entonces en tu experiencia sí han servido y sí han sido eficientes estos medios. Completamente, y lo he tratado al paralelo. En el caso de lo que te puedo decir de este cliente de la señora, ocurrió que junto con otro abogado estamos llevando al paralelo el procedimiento de demanda de daño moral en contra de los periódicos impresos. No han podido notificar la demanda a los periódicos impresos por problemas del actuario. Claro. Porque no hemos encontrado al actuario, híjole, no se ha encontrado, no hemos estado sus tiempos, no acomoda su agenda, híjole, es que está muy lejos. En esos problemas que desafortunadamente muchas veces te puedes presentar en la práctica diaria, la otra vía, que es la vía digital, por la cual inicialmente nos contactó, ya está resuelto en los 6 sitios en los cuales aparecía su mamá, en tanto que los periódicos impresos no hemos podido resolver adecuadamente. Ahora también va el tema, la resolución digital no permite en este caso obtener una indemnización. Pero aquí lo que el señor tenía claro, que lo que ya no quería es ver en internet a su mamá y que la estuvieran difamando de esa manera. Claro, y al final, bueno, se podría llevar eventualmente un proceso paralelo para el daño moral. Pero aquí a mí se me hace interesante, Jaime, comentar que, bueno, una de las grandes tendencias de la era digital o de esta era del conocimiento para el abogado es precisamente la justicia alternativa, ¿no? Estamos hablando de que según datos del Foro Mundial de Justicia, casi el 90% de los problemas legales en el mundo se resuelven a través de la justicia informal, ¿no? Entonces, sí es importante porque a veces pensamos en abogados y pensamos en el abogado litigante, ¿no? En el abogado que va y soluciona los temas en el tribunal. Y al final de cuentas, para todos los abogados digitales que nos escuchan, esta es una habilidad imprescindible que tiene que tener el abogado en la era digital, que es la negociación, el saber mediar, ¿no? Porque al final de cuentas, precisamente hay que saber cuáles son los objetivos, porque al final el daño que se está causando, pues se causa mucho más. Si yo llevo un juicio de 2 años, tanto el daño económico no va a ser más lo que le va a haber costado el abogado al cliente que lo que realmente le van a pagar de indemnización, ¿no? Entonces creo que esta es una cuestión muy importante que me lleva a extender un poco más la pregunta, porque como lo hemos platicado también, sí es importante este tipo de casos para sentar jurisdicción, ¿no? Platícanos un poco cómo se manejan Facebook, Google, Twitter, en cuanto a que son gigantes tecnológicos que a veces se sienten dueños de todo y del mundo. Claro. Y este tipo de casos, como el que pasó en México, pues ha pasado en otros lados que pues dicen, no, pues a mí no me puedes demandar, ¿no? Platícanos un poco cómo funciona esa jurisdicción y qué ha pasado en otros lados del mundo o cuál es la tendencia. En atención a ello, en el año 2008, Facebook ya tenía más cantidad de usuarios que todos los chinos en China. Es decir, ya era el país más grande del mundo si lo consideramos con ese factor, ¿no? En cuanto a la jurisdicción, tenemos
uno de los casos más sonados a nivel internacional, en donde precisamente Facebook dice, mira, cuando tú entras a mi red social, yo te pongo hasta la parte final que la jurisdicción tendrá que someterse según a las leyes americanas, tanto el sistema copyright como todo lo demás relativo a protección de datos personales, y nos tenemos que ir directamente a las Cortes de California. Esto lo lees hasta la parte de abajo de su clausulado, de su enorme contrato, ¿no? Cuando tú le das clic al sí acepto, estás aceptando esa renuncia de jurisdicción. En Francia ocurrió un caso curioso en el cual un maestro de arte francés demanda a Facebook porque le suspenden su perfil. Básicamente ahí lo que nos ocupa en materia de jurisdicción es Facebook responde lo que ha respondido en todo el mundo y que es más o menos lo que respondió Google. De entrada tú aceptas mis condiciones y mis condiciones dicen que la jurisdicción es allá, nos tenemos que pelear en territorio americano. Francia dijo, no, la cláusula es leonina, es exagerada y por lo tanto vamos a aceptar la jurisdicción en contra de tu plataforma y tenemos que resolver de fondo. Ese asunto desafortunadamente lleva desde el 2015 en ese estatus, ¿no? Llegó a la máxima instancia en Francia, en ese tema se resolvió que era procedente resolver este asunto en contra de Facebook y hoy en día ya se resuelve ese fondo. Sí, como lo comentas, este caso de Google me parece importante para el caso mexicano en cuanto a la fortaleza que han brindado en ese tipo de sistemas como el nuestro, un poquito más rígido, pero sigue sin ser el resultado adecuado de lo que esperaríamos. De entrada es como ocurrió en el caso francés, decirle esto es exagerado y vamos a resolver el fondo. Aquí lo único que se resolvió es, creemos que para este caso en particular, y porque sí tienes tus oficinas de esta manera, vamos a resolver el fondo, ¿no? Fue como un poquito más liviano la decisión de nuestra Suprema Corte de Justicia. Me hubiese gustado que fueran más duros en ese tema de jurisdicción, para que las cláusulas, al menos para los usuarios mexicanos, se tuvieran por nulas, por exageradas, por leoninas, ¿no? Claro. Y al final creo que sí comentaba que lograron que se cambiaran algunas políticas, que creo que, bueno, es lo bueno de aquí, porque coméntanos un poco jurídicamente, contamos con los términos y condiciones, pero al final está la ley mexicana, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál prevalece? Ok, aquí tenemos que atender al caso de la legislación del usuario, y en todo caso tiene que prevalecer la ley. O sea, el hecho de que actualmente tengamos normas y condiciones en cada una de estas redes sociales no significa que vamos a renunciar a estos robustos aparatos legislativos que tiene cada nación, y hay que atender en todo caso al que mayor beneficio pueda brindar a estos usuarios. O sea, siempre entonces en estos casos, a pesar de que tenemos estos mecanismos de autorregulación que vamos a ver en el siguiente bloque, pero siempre se puede recurrir a la ley nacional para protección, ¿no? Siempre. Perfecto, pues bueno, ya nos están llamando a nuestro primer corte, regresamos, no le cambie, estamos platicando con el abogado Jaime Limón, que nos platica de la solución de controversias en medios digitales. Regresamos. Quédate con el doctor Elías Huerta Psijas y su foro jurídico. En un momento regresamos.
El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Hoy destinamos este programa al hablar de abogado digital, la solución de controversias en medios digitales, cómo aplica el derecho ahora en la nueva era de Internet. Y estamos con Jaime Díaz Limón, que precisamente es especialista en derechos digitales, en propiedad intelectual en el ámbito digital. Jaime, nos platicabas, bueno, ya cerramos un poco el tema de qué jurisdicción vale en Internet, y vamos ahora a ver los medios, por decir, los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Realmente la tendencia para no tener que ir a demandar a alguien en un tribunal, este caso de 2 años que platicábamos, ya las mismas redes sociales pues están desarrollando sus mecanismos para resolver conflictos rápidamente a través, obviamente, de la inteligencia artificial. Y nos gustaría que nos platiques un poco, porque es importante que los abogados digitales, si van a estudiar derecho, pues sobre todo, más allá de que tengan que conocer la ley, pues ya tienen que empezar a estudiar como parte de su bibliografía básica, de su conocimiento básico jurídico, pues todos estos mecanismos, ¿no? Porque, como alguna vez comentábamos, a ver, si yo comparto una imagen en Facebook que viola derechos de autor, y en 2 minutos o en 3 minutos la comparten 200,000 personas más, la pregunta es, bueno, ¿puedo ir a un tribunal a demandar a las 200,000 personas? Pues probablemente sí, ¿no? Pero hoy en día ya no tenemos que hacer eso. Entonces, platícanos un poco de cada una de las principales redes sociales, empresas de los gigantes tecnológicos, YouTube, Facebook, Twitter, Google. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los mecanismos jurídicos que tienen para solucionar estas controversias? Ok, en primer lugar, atendiendo a este tema de derechos de autor, podemos hablar del caso de YouTube y su herramienta de Content ID, que funciona como una de las bases de datos digitales más poderosas y más eficientes que se ha presentado alrededor del mundo. En particular, en el año 2006 obtuvo un premio por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, derivado a que esta base de datos ha funcionado como un mecanismo de solución de controversias paralegales, es decir, sin llegar a los tribunales. En el caso de Content ID, es una herramienta que se ha generado para los partners. Es decir, hay que alcanzar esta categoría de partner para poder ser sujeto de protección a través de esta herramienta. ¿Qué es un partner? Aquel que está subiendo videos que tienen por lo menos 1,000 reproducciones y que tiene dentro de estos videos mayor legitimidad de derechos de autor. Es decir, que por lo menos el 90% de mis videos es completamente de mi autoría. El otro 10% que está debidamente respaldado a través de los mecanismos de derecho de cita. Si yo cumplo estos 2 requisitos, puedo ingresar a la plataforma de Content ID y decirle a YouTube, méteme tu base de datos, y cada ocasión que alguien suba un video, analiza si alguien está subiendo contenido similar o que me debería de estar citando. Esto se hace a través de una huella digital. Cuando subimos el video a esta base de datos, Content ID, la herramienta de YouTube, le pone esta huella digital, y con esta huella digital puede hacer un rastreo automático de si alguien está subiendo contenido no autorizado por esta plataforma. Lo increíble de pertenecer a Content ID es que te permite 2 soluciones esenciales. La primera de ellas, que es lo que podríamos pensar todos. Detectamos que alguien está infringiendo tus derechos de autor, le vamos a notificar. De esta manera te preguntamos, ¿quieres que se baje el contenido? Sí, que se baje el contenido. Sí, aceptar que se baje el contenido, le das clic en el botón y automáticamente estas personas que pudieron atentar contra tu contenido, se va para abajo el video, ¿no? O el audio que se hubiese subido en YouTube. La otra herramienta de la cual me parece a mí muy útil es de, bueno, ya violaron mis derechos, no me autorizan, yo nunca me pidieron autorización para subir este video, no importa, pero les voy a meter publicidad. Les voy a meter publicidad en sus videos, o vamos a ver cuánto dinero están generando y que sobre eso me paguen una indemnización. La ventaja de esto es que YouTube determina el pago de la indemnización en atención de los estándares. ¿Y es obligatoria? Completamente. En el momento en que tú subes un contenido a través de YouTube estás aceptando términos y condiciones. Y si ya generaste dinero a través de los mecanismos de monetización de videos, la ventaja es que ese dinero primero está fiscalizado por YouTube antes de llegar al usuario. O sea, te quitan dinero, por decir, es un paralelo a la indemnización, únicamente si yo estoy lucrando con ese contenido. Sí, claro. Entonces, de ahí automáticamente me lo van a quitar. Pero una pregunta, Jaime, cuando dices contenido,
implica todo, o sea, obviamente audios, canciones que no estén pagando derechos, pero también en cuanto al análisis del contenido de la trama de un video o algo así. Sí, legalmente esto se le conoce como multiobra, al menos así las reconoce el doctor Jesús Párez, el actual director de registro del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Es lo que nosotros los millennials conocemos como contenido multimedia. ¿Sale? Está lleno de contenido que puede ser música, audio y distintas pistas de audio, puede haber fotografías en el mismo video. Cuando hablo de contenido, hablo de este contenido multimedia que puede tener 1, 2, 3, 4, miles de obras en un solo espacio, ¿no? Lo cual, por supuesto, puede llegar a generar miles de violaciones a cada una de estas obras que están contenidas en este video. O sea, si yo subo un video con una canción de un artista y hago algún tipo de, o sea, lucro con él, eso es, obviamente me lo bajarían completamente, automáticamente. Si el artista está inscrito a la herramienta Content ID, también puede decir, no, ¿sabes qué? Como que le va a ir bien, me gustó la edición que hizo, o le puso un buen video, me gusta, vamos a meterle publicidad, o que nos pague indemnización conforme a ello, lo cual es una enorme ventaja de lo que ocurre en el universo tradicional, porque si yo voy a las herramientas que me propone el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que es la venencia o bien el arbitraje, tenemos un tope del 40% sobre las ganancias que se hayan obtenido de aquel que sea el infractor. Para yo saber y obtener ese dato certero de cuánto es el 40%, tengo que percibir la buena fe de la contraparte que me diga, si obtuve 100 pesos, estoy obligado mínimamente a darte estos 40, aquí están tus 40 pesos. Aquí no, aquí YouTube tiene el control total de cuánto dinero se está ganando y de esta manera yo estoy segurísimo de que me van a pagar esta indemnización, que es esta manera en que YouTube propone, no te vayas al tribunal, no te vayas al arbitraje, quédate con nosotros, aquí te cuidamos y te vamos a dar dinero. Claro, y esto al final, bueno, pues es una solución rápida, es una solución transparente, es una solución mediada. Entonces, bueno, para que vean lo importante, aquellos abogados o futuros abogados que se quieran dedicar al tema de propiedad intelectual, pues ya ven que no pueden desconocer estas herramientas porque si no, pues no le van a poder resolver a sus clientes digitales. Y platícanos ahora un poco de qué tiene, por ejemplo, qué herramientas tiene Facebook para en este mismo caso. Ok, ligando lo que comentaba anteriormente y para no hablar tanto al respecto, la herramienta Audible Magic, que es una de estos mecanismos de solución de controversias, es muy similar a Content ID. De hecho, el mismo desarrollador de la plataforma de Content ID desarrolló Audible Magic, pero para Facebook. Funciona similar. Tú subes un contenido a través de Facebook. Todo el contenido que se presupone tiene derechos de autor, Facebook le coloca una huella digital a través de esta herramienta Audible Magic. Obviamente estamos hablando únicamente de cuestión de audio, es decir, obras musicales, y en ese momento la base de datos que pertenece a Facebook detecta si existe una violación bajo condiciones similares. Facebook nada más que propone, más allá de ponerle publicidad, propone otros mecanismos de solución. Audible Magic propone, si encontramos la infracción y quieres que el video se quede a pesar de que es infractor, te proponemos que le puedes poner publicidad o le podemos poner un banner para que aparezca en todo momento que fue de tu autoría, y si a ti te conviene que tengas esas reproducciones, le dejamos ese banner en todo momento. Si el infractor lo baja de la web, a pesar de que yo dije que lo mantuviera, y en algún otro momento decide cargarlo otra vez, o de nuevo entra Audible Magic al rescate y notifica de nueva vez. Esto nada más para audio. Por lo que refiere a otras herramientas que tiene Facebook, tenemos el Rights Manager. ¿Cómo funciona esta herramienta? En este caso sí tiene que existir un registro volitivo, es decir, yo tengo que avisarle a Facebook, estoy subiendo a tu plataforma muchísimo contenido en materia de propiedad intelectual. Colócame en una base de datos particular. La ventaja es que esto es gratuito, ¿vale? Me suben en esta base de datos digital. Como soy un autor recurrente de tu plataforma, te pido que tengas una vigilancia superior sobre mi plataforma. De esta manera, ¿a qué me obligo yo como miembro de tu plataforma? A que toda la solución de controversias va a ser a través de Facebook y los mecanismos que propone Facebook. Es decir, renuncio a irme a pelear a tribunales. Además de estas dos herramientas que tenemos dos muy buenas que salieron recientemente. Tenemos el fake news y el bullying. El fake news es una herramienta piloto que Facebook ya era importante que sacara. Desafortunadamente gran parte de la información que podemos ver
en redes sociales no está autenticada, no sabemos la fuente, no sabemos de dónde estamos obteniendo la información y aún así nos la comemos, ¿no? Esta herramienta surgió derivado de demandas que tuvieron algunos periódicos digitales y la propia plataforma por difundir información que era falsa. Cuando nosotros firmamos términos y condiciones de Facebook, dice que él no se responsabiliza por la información que sube, ¿no? Pero este mecanismo de autenticación ya nos va a decir, mira, esto, ojo, para que no te lo vayas a creer completamente ni lo compartas como cierto, ¿no? Uno de los casos particulares en materia de propiedad intelectual, rapidísimo, fue en el caso de una francesa que se suponía que se había robado patentes, lo entrecomillo, de pueblos en Oaxaca, se llevó estas patentes de los diseños y vestidos y armó una pasarela en Francia con estos diseños, ¿no? Y ella se volvió famosa. Todo México indignadísimo compartiendo esta nota, y lo que más me preocupó, que vi muchos abogados y sobre todo abogados expertos en derechos de autor compartiendo esta nota cuando a todas luces es falsa. Francia es la cuna de los derechos de autor, jamás permitiría que ese tipo de condiciones ocurra. Ese tipo de diseños y modelos no son patentables, en primer lugar. Nadie se puede robar los diseños de esa manera y además en nuestra Ley Federal de Derecho de Autor, los usos y costumbres de este tipo de culturas y etnias están sumamente protegidas por el Estado. Son una de las figuras más delicadas de nuestro país. Este tipo de notas, sin embargo, se viralizó y generó el descontento de muchísimos abogados y te puedo decir que en algunos periódicos de prestigio vi abogados escribiendo su nota al respecto. Que también aquí, bueno, creo que el tema de fake news es un tema súper importante y más ahorita que estamos en época electoral, porque al final de cuentas, bueno, lo vimos hasta en la elección de Trump, ¿no? Cómo pues se culpó o se señaló mucho a Google, a Facebook de pues meter cierta ideología o ciertas cuestiones a algunos grupos que compartían ciertos intereses. Aquí es importante saber que, bueno, ahora con todo el avance tecnológico, pues uno tiene estas que les llamamos cookies, ¿no? Estas galletitas en su computadora que básicamente lo que hacen es detectar tus gustos, detectar tu perfil y lo que hacen es este efecto aislador, que nada más te están regresando la información de tus gustos compartidos, de lo que a ti te gusta y que va de acuerdo a lo que tú piensas. Entonces, es importante para todos los usuarios de Internet que entendamos esto, porque a veces creemos, o esto refuerza un cierto punto de vista, y creemos que todo el mundo allá afuera piensa igual que nosotros, y la realidad es que no, la realidad es que la información que nos está rebotando el Internet únicamente va a estar dirigida a lo que nosotros ya pensamos, a lo que nosotros ya creemos, y pues esto a veces hace también que ciertas, digo, ha sido muy debatido esta cuestión, porque obviamente hace que ciertas personas se radicalicen más en sus puntos de vista. Pero bueno, regresando al fake news, siempre que vemos alguna noticia, ya sabemos en redes sociales que podemos picarle el botoncito de reportar, ¿no? Y al final de cuentas esta es una de las herramientas que nosotros como usuarios, si estamos viendo este tipo de noticias que claramente son falsas, pues también aventurémonos a reportarlas, ¿no? Y no sé si hay alguna otra forma de que nosotros como usuarios también podamos usar estos mecanismos de fake news. Sí, en el caso de fake news, la realidad es que antes de que se abriera esta herramienta como tal en la red social, ya permitía el reportar contenido por estimarse falso. Sin embargo, ahí había una condición que no estaba tan padre, que el usuario que estaba reportando tenía que acreditar que la nota era falsa y tenía que decir legítimamente su fuente correcta, tenía, ¿no? La carga de la prueba. Con esta carga de la prueba, imagínate tú como usuario, de ver una nota falsa y tenerte que hacer un trabajo, una chamba de investigación, mejor la dejo ahí y que se engañe quien se quiera engañar, ¿no? Aquí en el caso de fake news pasamos la carga de la prueba, me encantó que utilizaras ese término para esta situación. Le pasa a Facebook. Sí, ok, voy a revisar el contenido. Pasamos a la presunción de inocencia. No, y en este caso está genial porque pues Facebook tiene un aparato administrativo y tecnológico impresionante que pues, por supuesto ninguno de nosotros lo tiene, y en ese momento con uso de algoritmos, con uso de su inteligencia artificial, con uso de sus expertos, hacen una debida revisión de si efectivamente el contenido infringe o no las reglas de esta herramienta de fake news, ¿no? Muy similar al caso de bullying, que esta herramienta no se ha activado en todos los países. Es muy delicado este tema del acoso y del hostigamiento. No se ha activado en todos los países, derivado en que no en todas las legislaciones está reconocido.
O sea, ellos están muy atentos que este bullying debe ser castigado, sobre todo en tratándose de menores de edad. Sin embargo, en cada país, de Facebook, en cada inmersión nacional, las políticas y términos tienden a flexibilizarse. En alguna ocasión platicábamos de que en una provincia en Finlandia, un padre subió la fotografía de su hija menor de edad, pero completamente desnuda. Muchos de nosotros pensaríamos, ¿por qué subió una fotografía de su hija desnuda, no? Su hija tenía 11 años y la fotografía la subió con la intención de que el resto del pueblo viera cómo estaba creciendo. Eso es una tradición en aquel lugar y es padre que lo promuevan. Nosotros lo vemos de este lado y decimos, qué barbaridad, ¿no? Esta herramienta de bullying se ha tendido a flexibilizar y ha tendido a tener este tipo de fracasos, pero hoy en día es muchísimo más exitosa. ¿Y en México está funcionando? No. No. Eso, bueno, eso es importante porque justamente el otro día me platicaba una amiga que su hija sufría de bullying en la escuela y que pues el bullying ya no nada más es en la escuela, ¿no? La gente pues las empiezan a hostigar en el Facebook, les empiezan a poner comentarios y pues al final de cuentas se vuelve muy tortuoso porque no nada más uno va a la escuela, sino también se ven obligados a cerrar sus Facebook porque pues es muy frustrante, ¿no? Entonces en México todavía no está. No, y desafortunadamente la policía cibernética no está dando tampoco el nivel de respuesta que esperaríamos. Bueno, pues estamos ya llegando a nuestro segundo corte. Les recuerdo que estamos hablando de los medios de solución de controversias en Internet con el abogado Jaime Díaz Limón. No le cambien, regresamos. Quédate con el doctor Elías Huerta Psijas y su foro jurídico. En un momento.
El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico. Estamos de regreso aquí en nuestro programa de solución de controversias en medios digitales con Jaime Díaz Limón. Déjenme, les recuerdo que estamos transmitiendo este programa por Facebook Live. Nos pueden seguir en Foro Jurídico. También en Twitter estamos como @Foro Jurídico, o nos pueden escuchar por la página de internet redfm921.com. Y bueno, antes de seguir aquí con esta interesante charla con Jaime, les quiero comentar que, pues, platicarles de la revista Foro Jurídico de este mes. Tenemos como tema central la justicia terapéutica como una respuesta humana al problema de la farmacodependencia. Platicábamos antes en el programa cómo ya la justicia alternativa pues es una de las grandes tendencias en todos los ámbitos de solución de controversias, ¿no? Y precisamente pues a la hora de hablar de la gente en prisión o de la gente que comete un delito, ahorita se está dando esta tendencia de pues o los meto a la cárcel o los meto a recuperarse, porque al final de cuentas pues es gente que está metida en un problema de drogas, es gente que más allá de denominarlos como delincuentes, pues podemos mejor ayudarles a sobrepasar este problema a través del uso de la justicia terapéutica. Hay 5 estados ya en México que cuentan con tribunales de tratamiento de adicciones. También entrevistamos en este número a algunos de los jueces y magistrados que están en estos tribunales, que nos platican pues su experiencia de cómo está funcionando, ¿no? Al final de cuentas, de nada sirve meter a una persona a la cárcel si en 10, 20 años que termine su sentencia va a regresar a lo mismo o hasta delinquir más, porque adentro de la cárcel pues aprendió a ser delincuente, ¿no? Entonces, es una herramienta de reinserción. Tenemos también pues un interesante artículo del magistrado Jorge Ojeda Velázquez, que nos habla, pues es una fusión que ahora hemos visto entre la física cuántica y el derecho. Entonces es muy muy interesante este nuevo enfoque que le da, hablando de la diferencia entre justicia y derecho y de cómo la justicia también pues va a depender del observador. Entonces, pueden consultar la revista en nuestro portal www.forojuridico.org.mx. Pueden también comprarla en Sanborns en todo el país, en Superama, City Market, Palacio de Hierro y Liverpool. Y también pueden suscribirse a la revista para recibirla en la comodidad de su casa. Escriban correo a suscripciones@forojurídico.org.mx. Pues regresamos con Jaime, que además de ser especialista en Derecho Digital, también es columnista de Foro Jurídico, del Foro de Propiedad Intelectual. También en el portal pueden en el buscador poner ahí su nombre y leer todos los interesantes artículos que nos ha aportado ya desde hace varios años. Bueno, pues platicamos ya un poco de los mecanismos de regulación que tiene YouTube, que tiene Facebook. Vamos ahora a que nos platiques de Twitter. ¿Con qué mecanismo cuenta Twitter para resolver controversias? Ok, Twitter también entra en ese universo de propiedad intelectual y de protección de datos personales, que son, digamos, los fundamentales. En el universo de derechos de autor, Twitter se estudia completamente aparte. ¿Por qué? A pesar de que hoy en día ya tenemos estos 280 caracteres, es muy difícil el establecer que son exactamente originales los tweets. Muy pocas legislaciones le dan ese reconocimiento. En particular la mexicana no. Tenemos el artículo 14, fracción primera y fracción quinta de la Ley Federal de Derecho de Autor, que dice, esto no puede ser considerado algo original, una obra original, porque es una frase aislada. Entonces es muy complicado. Pero dice Twitter en sus políticas y términos, a pesar de que sabemos que nuestros tweets no pueden alcanzar esa originalidad, tenemos claro que puedes subir fotografías o puedes subir contenido multimedia, o puedes subir video, inclusive de alguien más. Entonces, derivado de ello, nosotros te proponemos soluciones de controversia en materia de derechos de autor, pero en términos de la Digital Millennium Copyright Act.
En Estados Unidos tienen un acta de derechos de autor, que es el Copyright Act, y derivado de ella se dieron cuenta en el año de 1999 que no era suficiente para regular lo que ocurría en Internet, y generaron esta Digital Millennium Copyright Act, que regula gran parte de las redes sociales en Internet. Digamos, esa sería la ley reina en nuestras redes sociales. ¿Que es de Estados Unidos? Es de Estados Unidos. Okay. Y que gran parte de las redes sociales han adoptado. Está padre esta ley. Porque digamos que estos mecanismos que nos has platicado se basan en esta ley. Toman como referencia esa ley. Al menos el caso de Facebook y el caso de Twitter, que es el que ahorita estoy hablando, sí tiene un peso relevante la Digital Millennium Copyright Act. En este caso, la Digital Millennium Copyright Act propone la solución de controversias a través de las plataformas bajo tales directrices. En el caso de que no funcionen, el arbitraje, y en el caso de que no funcionen, nos vamos a las oficinas de derechos de autor. En el caso de que existan estas controversias, tendríamos que ir a la oficina de copyright de Estados Unidos. ¿Sale? O sea, tampoco resultaría tan prudente ni económicamente ni jurídicamente el terminar allá. Si ocurre una violación, veo que alguien está subiendo contenido que no es el adecuado para Twitter, por ejemplo, que alguien tome un artículo de la revista de Foro Jurídico, que se ostente como autor de ese artículo, y nosotros detectamos que está haciendo esta violación, podemos iniciar un procedimiento de revisión de derechos de autor y de reclamos, así se llama este procedimiento, en Twitter a través de los procedimientos de Digital Millennium Copyright Act. Y como si esto fuera un minijuicio, un juicio sumario, si le podemos llamar así, le notifican a la otra parte que está infringiendo derechos de autor. Si la otra parte dice sí, lo siento, se baja el contenido en ese momento. Si la otra parte dice no, tengo derechos legítimos, ahí es donde ya comienza la carga de la prueba, y esto se convierte en un minijuicio, porque yo tengo que acreditar legítimamente la titularidad de los derechos de autor y la otra parte. Ahí es donde el mundo tradicional y el mundo digital comienzan a operar de manera simultánea, porque en ese momento yo voy a requerir llevar mi certificado del Instituto Nacional de Derechos de Autor, en donde se hace este reconocimiento de buena fe, y se hace esta declaración de buena fe que yo soy el autor, y con este documento se considera que es suficiente para poder acreditar la legitimación. La otra parte que puede responder, ok, ya me ganaste procesalmente, o decir, sí, tú tienes la titularidad, pero ¿qué crees? Que me firmaste un contrato en donde me dices que yo puedo utilizar la obra de esta manera, ¿no? Ahí empieza un vaivén, una instancia proyectiva interesante en cuanto al juego de la prueba, pero que lo permite toda la propia plataforma, toda la propia plataforma va instaurando este procedimiento, lo va alimentando, lo va substanciando, hasta que llega a una resolución final. Y Twitter saca una resolución final en donde dice, ¿es procedente la reclamación? ¿No es procedente la reclamación? ¿O vemos de qué manera lo resolvemos? Todas las resoluciones que se meten en contra de este tipo de violaciones son públicas. Esa es una gran ventaja. Por supuesto que van censuradas, no eliminan datos personales o datos sensibles, y son disponibles y consultables para el público a través de la plataforma de Lumen, que es una plataforma que tiene estos expedientes digitales de reclamaciones que se han interpuesto en términos de la Digital Millennium Copyright Act, que es un catálogo público abierto 24/7 para que podamos revisar cómo han pretendido resolver este tipo de controversias en otros países, en donde están estas redes sociales, en donde otros abogados digitales están intentando ya estos mecanismos, en donde otros usuarios se han dado cuenta que los derechos de autor se pueden reparar de una manera muchísimo más sencilla a través de este tipo de plataformas, ¿no? Claro, pues la verdad es que esta es una información pues muy importante para todos los abogados digitales que nos escuchan, y también para la gente, los usuarios, ¿no? Los usuarios de redes sociales, para que sepamos pues las empresas o la gente que genera contenido, que sepamos pues cuáles son nuestros derechos, y si algún día tenemos que usar un abogado, pues saber qué es lo que podemos pedir. Vamos a pasar a otro tema, Jaime. La verdad es que todos los temas tienen para profundizar, pero pues ya estamos en nuestro tercer bloque y queremos que nos platiques lo más que puedas. Me parece también importante, pues ahora estamos en esta era digital, estamos en una era en la que nuestros datos son oro, ¿no? Literal, porque al final de cuentas muchos de estos gigantes tecnológicos pues es de lo que viven, de nuestros datos, de nuestra información, de nuestros intereses, el Big Data, ¿no? El famoso Big Data. Y estamos dejando nuestros datos en todos lados, ¿no? Metemos una plataforma, ponemos nuestro correo, ponemos nuestra huella digital en nuestro teléfono, y realmente se han preguntado a qué base de datos va a dar esa huella digital. O sea, hay una base de datos que con toda la gente que ahora desbloquea sus teléfonos con la huella digital, o que inclusive ya los nuevos iPhones que traen el desbloqueo con el reconocimiento facial, ¿no? Pues todo eso se va, los biométricos, se va a una base de datos. ¿Cómo podemos estar seguros que
que esos datos no van a llegar pues a las manos que no deben, ¿no? Precisamente hubo algún juicio en Estados Unidos contra iPhone, que le pedían a iPhone que les diera pues un software para desbloquear los teléfonos, y que iPhone decía no, porque eso viola la seguridad de todos mis usuarios, ¿no? Platícanos ya un poco para cerrar el programa. ¿Qué podemos hacer para proteger estos datos? ¿O qué mecanismos existen? Ok, derivado de una multa que se le impuso a Facebook de 108 millones de euros en el año 2015, el Consejo General de la Unión Europea determinó que requerían ya un mecanismo internacional para tratar de regular esto. ¿Multa por qué? Por violación de derechos de personalidad. A Facebook se le pidió, dime cómo guardas estos datos personales, y Facebook no tuvo la menor idea de cómo responder. Como no respondió, esa multa se le impuso en la Unión Europea. O sea, la realidad es que estuvo pesado. Ya mencionabas tú en el primer bloque, Google modificó sus términos a raíz de lo que pasó acá, ¿no? Que lo hacen en todo el mundo. Facebook tuvo que modificar estas condiciones y dijo, a ver, para ya no meterme en este tipo de problemas, me voy a certificar. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea sacaron una certificación. En el caso de Estados Unidos está la certificación americana, que es la US Data Shield Framework, y en la Unión Europea tienen la protección del escudo de datos personales de la Unión Europea, todo ese enorme nombre para referir a una certificación que se llama el escudo de protección de datos personales. Si yo entro a las redes sociales y sé que están sujetos a esta certificación, implica que tienen los estándares máximos internacionales de protección de datos personales. ¿Cómo traduzco eso, no? Fuera de lo rimbombante que jurídicamente puede sonar. Que sus servidores son seguros, que están encriptando la información que se les envía, que únicamente recaban los datos personales o los datos personales sensibles que realmente son necesarios para la operación de las redes sociales. Gran parte de las legislaciones nacionales no contemplaban datos tan complejos de estudio como los que mencionaste, ¿no? Una huella digital, un dato biométrico, inclusive la propia voz. Hoy en día ya los equipos que inclusive con reconocimiento facial te permiten el desbloquear un equipo. Muchos de nosotros diríamos, sí, mándale los datos. Oye, ¿estás seguro a dónde los están mandando? Te puedo decir que en el caso, por ejemplo, de estos equipos telefónicos que ya te permiten el desbloqueo facial, ya tienen esta certificación porque se dieron cuenta de que era mejor optar por económicamente invertir en la certificación que el pretender después resolverlo en el margen, ¿no? Nosotros como usuarios tenemos una ventaja. Uno, si sabemos que tiene esa certificación de Shield Framework, sabemos que tiene tecnológicamente una buena base de protección. Y jurídicamente, ¿qué implica? Las decisiones que llega a tomar el comité del Shield Framework son vinculantes para las partes involucradas. Es decir, si Shield Framework, derivado de una reclamación que yo hice de datos personales, descubre que Facebook está haciendo, por poner un ejemplo, está haciendo un mal uso de mis datos personales, en ese momento le impone una multa a Facebook, pero no es una multa que se va a Shield Framework, sino esa multa se transforma en indemnización a favor del usuario. Y de esta manera se suspende la conducta, se paga esta indemnización al usuario y se cierra el procedimiento. Algo que difícilmente lo podríamos ver en un procedimiento un poquito más largo y engorroso como los que se pueden ver en el INAI. Pues sería como un mecanismo alterno al INAI, ¿no? A ir oficialmente. ¿Y el Shield Framework es un mecanismo gubernamental o es privado? Completamente privado, pero insisto, aquí la ventaja es que las partes que están obteniendo esa certificación aceptan el poder vinculante de las decisiones de las reclamaciones ante el Shield Framework. En este caso te estoy hablando de Facebook, pero también Twitter tiene esta certificación. Todas las herramientas de Google tienen esta certificación. Por lo cual significa que si yo hago una reclamación de este tipo y resulta procedente, existirá una indemnización, y a pesar de que podamos decir que no es un aparato institucional, ni gubernamental, ni jurídico, lo dirán, esta indemnización. Pues muy bien, Jaime, pues lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa. La verdad es que hay muchísimos más temas en este mundo digital que son muy interesantes, que seguramente te estaremos invitando a otro programa, pero bueno, por el momento te agradecemos que hayas estado con nosotros. Le agradecemos también a todo nuestro auditorio que nos haya acompañado esta noche, y yo me despido. Soy Janet Huerta, en los controles nos acompañó Fabricio Almazán, y en el manejo de redes sociales a cargo de la agencia Shh Communication. Muchas gracias y sintonícenos la próxima semana.